Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estarlos acompañando en un programa más, un programa donde sus monjes viajan, vuelan, pero ahora, señoras y señores, tienen balones de fútbol. Desde el 11 de junio estamos en este cuento y decidimos que ahora cada vez que tengamos programas, pues lo único que va a cambiar para los monjes es que vamos a estar pues en mood futbolístico, pero no porque vayamos a hacer programas de fútbol, sino lo que va a cambiar es un poco la hechura. De pronto dar un poco más de protagonismo a las historias, de pronto en vez de que uno siempre tiene como un panelista, pueden haber 2 o 3 panelistas. Los panelistas que siempre nos han acompañado, de pronto un día salen con 2 o 3 cápsulas y ya lo que usted ya conoce de Toby, lo que conoce de mi parte, pero nunca abandonarlos. Es un mesecito, entendemos que la competencia es fuerte, pero de todas maneras ahí vamos a estar para ustedes al pie del cañón. Y este programa no lo hago solo, lo hago con el gran Toby. Toby, ¿cómo me le va? ¿Qué se siente ya estar en pleno mundial? Le ha cambiado ya el mood de la gente y todo, pero seguimos con lo paranormal, Toby. Sí, Chancho, nosotros no paramos, nosotros seguimos aquí colocándole el pecho a la situación y obviamente pues trayendo invitados, como bien lo dice usted, tratando que el tema del mundial también sea algo distinto para todos los oyentes de la caja de Pandora. Recuerden que hay muchos que se desubican con el tema de los puentes, que de pronto prenden su stream de YouTube para escuchar el programa los días domingos y recuerde que pues estos programas en junio, por ejemplo, se van a hacer los lunes festivos y pues en el mes de julio que teníamos uno, ahora tendremos dos. Para que lo tengan ahí presente, tendremos 2 puentes el mes de julio y la idea es que ustedes también se conecten. Entonces ya lo saben, todos los domingos que no sean festivos será a partir de las 9 de la noche y el día que caiga el lunes festivo será el día lunes a las 9 de la noche para que ustedes ahí se conecten con nosotros. Sí, yo de eso quería hablar un poco antes de comenzar el programa. Va a haber, bueno, esto, si estuviéramos hace 20 años, esto sería como, wow, magia. ¿Cómo hizo ese truco, Chancho? Usted es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa si usted vive debajo de una piedra? Un congresista determinó que la Virgen de Chiquinquirá debería tener su festivo. Aquí hay una ley que se llama la ley Miliani, ese es uno de los, yo creo que el único político que ha servido para hacer algo en este país, el dios de los políticos, porque él fue el que inventó que organizaran los puentes, que digamos tenían una connotación histórica y no los podés, o sea, no se pueden mover, pero los que tienen connotación religiosa siempre se van para los lunes. Es decir, el señor Emiliani se inventó los puentes. Estamos entre los 2 o 3 países con más festivos en el mundo. Ya cada cual que no, que si trabaja más o menos, este país de todas maneras es de los que más madruga y más trabaja, no tiene nada que ver con eso, pero los iba a retar
a que hagan este ejercicio porque de verdad, pues es una estupidez, pero parece magia, ¿eh? Si usted tiene acomodado en su celular o en las páginas el calendario colombiano, obviamente si tiene el calendario de la droguería no le va a servir, ¿no? Pero si tiene en el celular, en su organizador, en páginas, como le digo, que tire calendario colombiano, ya mágicamente le va a aparecer el 13 de julio como festivo de este año, porque la ley dice que debe ser desde este año. Si ya llegando al 13 de julio nos engañan, bueno, ahí sí ya pues no sabría qué decir, pero todos los 9 de julio de ahora en adelante van a ser con respecto a la Virgen de Chiquinquirá, su celebración, y por ley Emiliani pasa al siguiente lunes. Es decir, que si usted Ajá. tenía en su organizador colombiano, tiene que ser colombiano porque de pronto tiene el gringo y no tiene los festivos, va a decir, wow, mire, me salió cosito rojo el 13, es una magia. No sé si usted ya se había dado cuenta, Toby, si lo tenía presente, porque pues me acaba de dar la noticia, pero no sé si sabía lo de los celulares. No, el tema de los celulares sí no, esa parte no la conocía. Bueno, de los que tienen como organizadores digitales y los que se meten de pronto en páginas y demás, ya le debería aparecer el festivo colombiano en 13. Insisto, no son los 13, son todos los 9 de ahora en adelante desde este año, pero el 13 le va a aparecer ya. Eso es pues mágicamente. Es más, yo no conozco mucho de programación y todo, pero he visto que algunos amigos como que le pasan a uno una hoja en texto, algo así, no sé es punto qué, alguien igual entre la audiencia ya sabe, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, arroba el chancho 414 y numeral la caja de Pandora los 40, como que te mandan una vaina que se llama punto text o punto no sé qué, y si Sí. uno la agrega al calendario, te queda todo el calendario del mundial. No sé si también habías hecho esa jugada, Toby. Ah, no, esa sí no. Esa sí no la conocía. Pues yo simplemente busco como que en las páginas o a veces a uno le regalan el calendario de los partidos y uno lo guarda, pero así como dice usted, no. Sí, no sé el punto que es, pues porque si es como un texto, pero eso tiene como un código. Entonces es punto CSV, no sé qué. Entonces uno abre calendario y ¡pum! Mágicamente ahí aparecen ya todos los partidos con el horario colombiano. Antes entonces de abrir esta caja de Pandora y las subsiguientes que vamos a tener con esta nueva hechura y demás, quería preguntarle a Toby precisamente sobre eso, que es su noticia sobre el tema de la Virgen. Eh, ¿Vos crees? Bueno, no sé, yo sí siento que el colombiano obvio quiere mucho a la Virgen, pero ¿será que en el resto de culturas, no importando la religión, olvidémonos de que otra persona es de otra religión, ven eso bueno, malo, regular, o dirán, pero esta gente pues venera a una señora y no venera como un dios, no sé si sea un tema como de misoginia, porque pues el colombiano o el mexicano, pues es mi percepción, ¿no? Es muy respetuoso con eso. ¿Tú qué opinas de ese término, o perdón, de ese personaje, la Virgen, Toby? Bueno, Chancho, yo pienso que eso se ve más que todo como en este lado del continente. Pienso yo que, por ejemplo, lo que es en México son muy creyentes, en Colombia son demasiado creyentes, pero yo siento que países, por ejemplo, como Japón, como África, eh, tendrán sus propios, digamos, figuras religiosas, pero no sé si de pronto allá, si practican el tema del catolicismo y todo esto, pues creería que si creen serían muy pocos. Pero de resto, así que uno diga como fue madre, es la mayoría o si la tienen muy, muy de frente, no, no creo. Ok. Sí, es como a lo que siempre jugamos con Toby. Olvídese que usted es de una religión, pues como de las conocidas, pues no sé, musulmán, cristiano, sino exacto. Debe haber una comunidad en Vietnam y dirán, bueno, estos señores, ¿cómo así? Pero la Virgen, ¿por qué? ¿Y por qué la veneran? Bueno, pues chévere, pero pues no Eh, sé, nosotros acá veneramos a un burro o a una cabra o a un animal y nos parece más importante, qué sé o yo. mire, por ejemplo, para la muestra el botón, allá, por ejemplo, las vacas son sagradas y los cerdos no se los pueden comer. Exacto, cosas de ese Y allá estilo. los veneran, en cambio acá es al contrario. O de pronto, para que la gente no piense que estoy hablando de cosas peyorativas o pecaminosas, de pronto ni siquiera es un tema de animales, sino como que dicen, qué sé yo, una tribu en Kenia y dicen, aquí lo que sería como la Virgen sería como una familia.
o no la Virgen así, toda como lozana de 20 añitos, joven, sino de pronto una anciana ya decrépita con 200 años y que ese sea como el símbolo de sabiduría. Puede ser, ¿no? Porque nosotros siempre jugamos a Sí, eso con Toby, que cómo serán esas culturas allá que tienen sus propias cosas, ¿no, Toby? sí, total, o sea, es que yo siento que es lo mismo, o sea, por ejemplo, hay países donde, por ejemplo, comen cucarachas, si usted lo ha visto, se Ujú. comen los alacranes y a veces hacen unas preparaciones súper exóticas, pero exóticas para este lado del charco. Ok, ok. En cambio, nosotros vemos esas cosas y nosotros decimos, no, que qué asco, lo vemos con fastidio y un montón de cosas. Y en cambio ellos lo hacen con una normalidad que es el día a día. Ujú. Entonces yo siento que ese intercambio de culturas es lo que le falta mucho a la gente para poder comprender un lado y comprender el otro. Listo, señoras y señores. Aquí, como siempre, arrancando los programas, echamos un poco globos con todo y como les decimos, todo el Mundial de Fútbol vamos a tener una hechura de programa diferente, los vamos a sorprender, los vamos a sacar como de su comodidad, porque siempre ya sabían, está aquí el man del cine, uy, pero el man del cine habló más, uy, pero todavía habló más, uy, pero el Chancho habló más, uy, pero hoy hubo triple panelista, los vamos a sacar de esa comodidad, pero siempre con los temas paranormales. Así que aquí va el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, simplemente como ustedes queremos llegar a la verdad o no, o de plano no, sabemos que es un tema de entretenimiento, pero todo con mucho respeto. Señoras y señores, damos apertura oficial a otra caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. No, esto del mundial ha estado muy loco. ¿Qué tal eso de Cabo Verde? ¿Qué tal eso de Egipto? Una locura, pero en pleno mundial les dijimos que igual había caja de Pandora. Y por eso una hechura diferente con múltiples panelistas y múltiples audios. Primero vamos con el gran DJ Toby, @DJ Toby FM, con un voz populi, reportería, se llama Valentina. Luego, supuestas posesiones, lo hace el gran Beto el ocultista, Alberto.acosta A. Luego el gran Rafael Jordán, @las7sombra, con este tema extrañísimo que se llama Españoles en Irlanda. Luego el gran Rodrigo Castro, Castro 78, cine, Masters of the Universe. No es tanto de terror, pero sí es ciencia ficción y además es un clásico. Y terminamos con el gran Miguel Investigador, @Miguel Investigador, con señales de radio, obvio todo hacia lo paranormal. Así que recapitulo, Toby con una reportería, luego el señor Beto el ocultista con supuestas posesiones, Rafael Jordán con Españoles en Irlanda, el gran Rodrigo Castro con cine, Masters of the Universe, y cierra Miguel Investigador con señales de radio, aquí en la caja de Pandora de los 40. Noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40 y nosotros tenemos más invitaciones para todos ustedes y es para que participen a través de nuestro numeral la caja de Pandora de los 40 con @el chancho 414 y también a través de @DJ Toby FM. Por acá tengo más invitados e invitadas. Bienvenida a los 40. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, pues muchas gracias. Mi nombre es Valentina Incapié. Bueno, Valentina, vamos a contarle porfa a todos los oyentes cuál ha sido ese suceso que te ha tocado a ti, algún familiar o algún conocido que sea difícil de creer. Bueno, pues no me tocó y de hecho por eso creo que queda la duda de si creer o no, ¿cierto? Se trata pues de alguien que realmente sí conozco, era una señora pues del pueblo que se decía que era bruja. ¿De qué pueblo? San Carlos. Ok. Se tiene pues la creencia de que las brujas no se pueden morir si no entregan como sus libros a otras personas, ¿cierto? Y esa persona se supone que debe como continuar con el legado. La señora efectivamente enfermó, pero no moría. Entonces entregó los libros a una nieta y pues quien
quiera continuar con la tradición debe quemar pues los libros que se supone son muy poderosos. La nieta es pues alguien muy allegada a mí, intentó quemarlos y prendió fuego y no, definitivamente las hojas no quemaban. No quemaban y lo intentó durante varios días y no quemaban. Entonces pues ella, al no querer continuar con esto, lo que hizo pues fue llamar a un sacerdote que rezó el libro, volvió e intentó quemarlo y no quemaba. Tampoco. Entonces lo que hicieron, y vamos aquí también algo como de los carros, era la otra opción era hoja por hoja en agua corriente. Entonces lo que hicieron fue tomar un carro, pues el carro del sacerdote, y llevar el libro. Pues nuevamente les pasó de todo en el camino, tanto que no pudieron llegar al lugar en el carro, sino que porque falló muchas veces. Entonces lo que hicieron fue ir con él caminando hoja por hoja en agua corriente, y al regresar al carro pues todo normal. Pues el carro no tenía ninguna falla, regresaron al pueblo normal, y más o menos como a las 24 horas la señora efectivamente se pudo como morir. Venga, y una pregunta, ¿por qué la chica cuando la abuela le entrega el libro, ella por qué decide que ella no quiere seguir como con esa vida? Porque pues obviamente ella pudo haber elegido ser una bruja como para mal o una bruja para bien, porque ella decide como que no, sabe que no quiero cargar con esa situación y siga usted con ese tema. Bueno, hay una muy buena respuesta para eso, y es que no existen las brujas para bien en las creencias de ellas, ¿cierto? Entonces, siempre se dice que para lograr algo bueno, pues primero debes hacer como un sacrificio para como que obtener ese título de bruja. Y no, ella no quiso definitivamente seguir con ese camino. Ok, muchísimas gracias. Y por acá tengo otro invitado para cerrar esta parte de la caja de Pandora. Yo estoy con... Hola, mi nombre es Esteban. Bueno, Esteban, la misma pregunta para vos. ¿Te ha pasado algo paranormal? ¿De pronto a tu familia hay una creencia? ¿O pasa mucho que en todas las familias siempre a alguien le ha pasado algo? ¿Cuál ha sido tu caso? Pues yo creo que de mi familia el que le pasa todo ese tipo de cosas es a mí. Tuve pues la oportunidad de pertenecer al Seminario Mayor de Medellín. Duré 2 años como candidato para ser sacerdote, y el primer año de Semana Santa, que viví allá fue terrible, porque viví todas las experiencias paranormales habidas y por haber. O sea, el domingo de Ramos fuimos a la Catedral Metropolitana de Medellín. Allá, pues no sé por qué nos pusieron a ensayar en el coro, pues, Lausdeo, donde hacen los exorcismos. Okay. Y pues mientras estábamos cantando Animas Orfeo, Santo es Dios, aparecía la silla con que amarran a los posesos, y esa silla se volteaba sola, o sea, ni siquiera había ventilación ni nada. Luego Me imagino que esa silla debe ser pesada, obviamente tiene que ser maciza. Súper pesada. O sea, yo no me lo expliqué, yo me hice el bobo, yo dije, es sugestión. Pero cuando llegamos al seminario, les dio por colocar esta película El Exorcista, Emily Rose. Yo dije, no, eso yo no me lo veo. O sea, ya fui a la sala de los posesos, no quiero pues meterme en más películas. Y bueno, me fui para mi pieza. Entonces, el sacerdote que estaba poniendo la película dijo, bueno, esto es un momento de comunidad, ya que usted no quiere estar, apague las luces del sótano donde se suponía espantaban, y le ponían como nombre al espíritu, es que Omaira. Entonces se suponía que era una niña que espantaba ahí. Entonces, imagina yo cómo estaba nervioso, pero yo dije, o sea, yo soy un varón y voy a ir a apagar esas luces. Mientras las apagaba sentía como pasos, y luego en la noche eran como las 3 de la mañana, y no miento, no fui el único que pues escuché eso. Corrían un mueble gigante, o sea, se sentía que era grande el mueble, que lo arrastraban, y tocaban un piano viejo que estaba en ese sótano. Y desde ahí yo dije, Virgen del Carmen, o sea, yo no vuelvo a bajar a ese sótano ni a apagar las luces, así me echen. Y ya era como martes santo, cuando nos pusieron a hacer una vigilia para orar pues por las personas discapacitadas, por los habitantes de calle, y yo me quedé solo en la capilla, y sentía que la madera crujía y que hacía así. Yo dije, bueno, es el viento. Pero
todo cambió cuando empecé a sentir como una risa atrás y tocaban la campana y yo dije, bueno, este es uno de los seminaristas que están ahí Haciendo una broma. haciendo la broma, pero cuando fui a la sacristía no había nadie, o sea, yo estaba solo. Y decían que había un cura pues que le había vendido el alma al diablo y que espantaba ahí día y noche. Y bueno, desde ahí yo le tengo como respeto a esto de los fenómenos paranormales. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar que te haya ocurrido? Y venga, y la última pregunta, ¿por qué decidió usted retirarse del seminario? No era lo mío, o sea, además me enamoré. Llevo pues ya 2 años con mi novia. No era lo mío. O sea, definitivamente es un estilo de vida muy distinto al que yo pues estaba proyectado vivir. Ok, ahí está entonces historias en esta noche a través de la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. A lo largo de la historia, miles de personas han participado en rituales destinados a contactar espíritus, entidades invisibles o supuestas fuerzas demoníacas. La inmensa mayoría de estas prácticas no pasan de ser ceremonias simbólicas o creencias personales. Sin embargo, existen casos documentados en los que quienes participaron en estos rituales terminaron muertos, desaparecidos o internados en instituciones psiquiátricas. Lo inquietante es que en muchos de estos episodios, los involucrados afirmaron hasta el final que habían abierto una puerta hacia algo que no comprendían. Esta noche revisaremos algunos de los casos más impactantes y mejor documentados relacionados con supuestas invocaciones demoníacas y sus consecuencias. El rancho del horror de Adolfo Constanzo y los sacrificios de Matamoros. Nuestra historia comienza en México durante los años 80. Adolfo Constanzo era un personaje carismático que mezclaba prácticas esotéricas, creencias afrocubanas deformadas y supuestos conocimientos de magia oscura. Poco a poco fue construyendo una reputación de hombre capaz de otorgar protección sobrenatural a narcotraficantes y criminales. Según sus seguidores, Constanzo aseguraba comunicarse con entidades espirituales que exigían ofrendas cada vez mayores. Al principio se trataba de animales y luego comenzaron a desaparecer personas. La situación explotó en marzo de 1989, cuando desapareció Mark Kilroy, un estudiante estadounidense que se encontraba de vacaciones en México. Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. En un rancho cercano a Matamoros, descubrieron restos humanos enterrados, altares, rituales y evidencias de múltiples asesinatos. Los investigadores concluyeron que las víctimas habían sido sacrificadas como parte de ceremonias dirigidas por Constanzo. Algunos miembros del culto declararon que creían que aquellos sacrificios generaban protección mágica y poder espiritual. Otros afirmaron que el líder decía recibir instrucciones directas de fuerzas invisibles. La investigación reveló una mezcla aterradora de fanatismo, manipulación psicológica y violencia extrema. Finalmente, Constanzo murió durante un operativo policial. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Hasta qué punto sus seguidores realmente creían estar obedeciendo a entidades sobrenaturales? El segundo caso es la casa de Amityville, un caso supremamente conocido. Pocos casos han generado tanta controversia como el ocurrido en Amityville, Nueva York. La noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia mientras dormían. Lo extraño es que ninguno de los vecinos reportó haber escuchado una lucha importante. Durante los interrogatorios, DeFeo ofreció varias versiones contradictorias, pero una de ellas llamó especialmente la atención. Afirmó que escuchaba voces que le ordenaban matar.
Con el tiempo surgieron rumores de prácticas ocultistas realizadas en la vivienda y teorías que vinculaban la tragedia con supuestas influencias demoníacas. Aunque nunca se demostró la existencia de fenómenos sobrenaturales, el caso dio origen a una de las historias paranormales más famosas del siglo XX. Investigadores, sacerdotes y demonólogos visitaron posteriormente la casa. Algunos aseguraron percibir presencias extrañas, otros concluyeron que todo podía explicarse por factores psicológicos. Lo cierto es que 6 personas murieron y el misterio continúa alimentando debates más de 50 años después. Otro caso muy interesante, el de la Orden del Templo Solar. En la década de los 90 surgió una organización conocida como la Orden del Templo Solar. Su discurso mezclaba esoterismo, ocultismo, simbolismo templario y profecías apocalípticas. Sus líderes Joseph DiMambro y Luc Jouret convencieron a cientos de personas de que la humanidad se acercaba a un cambio cósmico. Afirmaban poseer conocimientos secretos, decían comunicarse con seres superiores y sostenían que algunos miembros habían sido elegidos para trascender a otro plano de existencia. Con el tiempo las ceremonias se volvieron más extrañas. Exmiembros relataron rituales nocturnos, apariciones preparadas mediante efectos especiales y mensajes supuestamente enviados por entidades invisibles. En octubre de 1994 ocurrió la tragedia. Decenas de cuerpos fueron encontrados en Suiza y Canadá. Muchos estaban colocados formando círculos rituales. Algunos otros habían sido asesinados. Otros murieron en incendios provocados. La cifra final alcanzó 74 fallecidos. Los investigadores descubrieron que los líderes habían convencido a sus seguidores de que la muerte era necesaria para alcanzar una existencia superior. Fue uno de los episodios más impactantes relacionados con creencias esotéricas extremas. Otro caso muy interesante, el caso de Michael Taylor, el exorcismo que terminó en homicidio. Ahora viajamos a Inglaterra, 1974. Michael Taylor era un hombre común, padre de familia, trabajador, vecino respetado. Pero después de involucrarse profundamente en un grupo religioso, comenzó a mostrar cambios radicales de comportamiento. Sus allegados afirmaban que sufría episodios violentos, cambios bruscos de personalidad y estados de trance. La situación se volvió tan preocupante que varios sacerdotes realizaron sesiones de exorcismo durante horas. Según los participantes durante el ritual, Taylor manifestaba comportamientos que consideraban incompatibles con un estado normal de conciencia. Tras una larga ceremonia, los religiosos declararon que habían expulsado varias entidades malignas. Sin embargo, afirmaron que algunas permanecían dentro de él. Aquella misma noche ocurrió la tragedia. Taylor asesinó brutalmente a su esposa. Posteriormente fue declarado no apto mentalmente y trasladado a una institución psiquiátrica. Hasta hoy, el caso sigue siendo citado tanto por investigadores de fenómenos paranormales como por psiquiatras que estudian estados extremos de alteración mental. Y un último caso, la tabla Ouija y la muerte de Candace Newmaker. Aunque este caso no involucra demonios de manera directa, sí muestra cómo la creencia en fuerzas invisibles puede derivar en resultados trágicos. Durante los años 90, algunas corrientes pseudoterapéuticas comenzaron a popularizar métodos para liberar traumas infantiles. En ciertos grupos se mezclaban conceptos espirituales, energías invisibles y rituales simbólicos. Candace Newmaker, una niña de 10 años, fue sometida a una de estas sesiones. Los terapeutas creían que estaban ayudándola a renacer espiritualmente. La niña murió durante el proceso. El caso provocó indignación internacional y llevó a la prohibición de ciertas prácticas. Aunque no fue una invocación demoníaca, muestra cómo las creencias extremas pueden hacer que personas aparentemente racionales participen en actos peligrosos convencidas de estar haciendo el bien. Todos estos casos tienen algo en común. Los muertos fueron reales, las desapariciones fueron reales, los internamientos psiquiátricos también fueron reales.
Lo que nunca pudo demostrarse fue la presencia de entidades demoníacas. Sin embargo, los testimonios existen. Personas que afirmaron escuchar voces, líderes que aseguraban recibir mensajes de seres invisibles, seguidores convencidos de que estaban participando en algo sobrenatural. Y quizá ahí se encuentra el verdadero misterio, porque incluso si nunca llegamos a demostrar la existencia de esas entidades, la historia nos muestra que la creencia absoluta en ellas ha sido capaz de cambiar vidas, destruir familias y en algunos casos, conducir directamente a la muerte. La pregunta siempre permanecerá abierta. ¿Se trata realmente de algo sobrenatural? ¿O estaríamos observando uno de los aspectos más oscuros y desconocidos de la mente humana? Esa respuesta probablemente seguirá siendo uno de los más grandes enigmas de nuestro tiempo. Con esto los dejo. Una feliz noche para todos. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los gritos de los soldados españoles que atormentan Kerry, por allá en Irlanda. Dicen que el viento sopla desde el Atlántico, puede arrastrar recuerdos, y en la costa de Kerry, en Irlanda, algunos juran que esos recuerdos gritan, porque hay noches en que las colinas parecen devolver los ecos de voces extranjeras, gritos de auxilios, oraciones en otro idioma y lamentos ahogados por el mar. Son, aseguran los lugareños, the screams of the Spanish soldiers, o en español, los gritos de los soldados españoles, que aún no encuentran descanso. Para entender esta leyenda, debemos irnos para el año más o menos de 1588, cuando la Armada Invencible, la gran flota enviada por el rey Felipe II para invadir Inglaterra, fue azotada por tormentas brutales. Decenas de barcos naufragaron frente a las costas de Irlanda. Entre ellos, varios cayeron frente a la península de Kerry, donde centenares de marineros y soldados españoles intentaron sobrevivir. Los relatos cuentan que algunos lograron llegar a la orilla, pero la suerte no los acompañó. Temiendo una invasión, las autoridades locales dieron la orden de no mostrar piedad. Los supervivientes fueron perseguidos, capturados y ejecutados. Muchos murieron sin confesión, sin sepultura, en un país que no entendía su lengua ni su causa. Desde entonces, la historia se multiplica. Pescadores afirman escuchar gritos desgarradores al amanecer, justo antes de que se levante la niebla. Excursionistas que caminan por las ruinas de Rain o Ballinkellings dicen oír voces que llaman socorro o también madre mía entre el viento y las olas. Algunos incluso aseguran haber visto figuras vestidas con armaduras oxidadas caminando por la playa, para luego desvanecerse en el agua. Los estudiosos locales creen que la leyenda nació del recuerdo colectivo, la culpa y la compasión por aquellos hombres perdidos lejos de casa. Pero en Kerry, hay quienes sostienen que el mar nunca devolvió todos los cuerpos y que sus almas siguen buscando descanso atrapados entre Irlanda y España, entre el ruido del mar y el silencio de la historia. Así que, si alguna noche el viento sopla fuerte en la costa sureste de Irlanda y escuchas gritos que no parecen venir de este tiempo, quizás no sea solo el viento. Quizás sean los ecos de los soldados españoles que aún gritan desde el fondo del mar. Espero les haya gustado esta corta intervención. Recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordangelo, en TikTok como Rafael Jordangelo y en X como LA el número 7 sombra, @la 7 sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Hola amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y en esta ocasión voy a hablarles de una película
para todos los que crecimos en los 80, nos va a traer muy buenos recuerdos. Una película basada en los juguetes de Mattel, que luego se hizo una serie animada y posteriormente se han hecho 2 películas de bajo presupuesto que ninguna pegó. Bueno, hoy en día Master of the Universe, si ustedes la ven, de lo mala es buena, pero ahorita salió la nueva versión. Estoy hablando de Masters of the Universe, He-Man, conocida como Los Amos del Universo aquí en Colombia, una película live action que bueno, es basada en esta serie de los 80. La película está dirigida por Travis Knight a partir de un guión de Chris Butler, protagonizada por Nicolas Galitze como el príncipe Adam, un hombre que regresa a su planeta natal Eternia para salvarlo de las fuerzas malvadas de Skeletor, interpretado por Jared Leto. También están en el elenco Camila Méndez, Alison Brie, Idris Elba, Joanna Bocavin y Johannes Hakur. Master of the Universe ya está en carteleras colombianas. Esta película nos cuenta lo que pasa con Adam Glynn de 10 años cuando llega al planeta Tierra, el hogar de su madre, lo que separa la espada del poder de Grayskull de sus antepasados. 2 décadas después recupera su espada y asume el manto de He-Man, mientras lucha por su planeta natal Eternia contra las fuerzas del malvado Skeletor. Bueno, en mi opinión, esta película es bastante entretenida visualmente, es excelente, tiene unos efectos especiales muy chéveres. Para los que les gustó la película Dungeons and Dragons, que se estrenó aproximadamente hace 3 años, esta tiene, sin ser tan espectacular y tan entretenida, tiene más o menos ese corte, va por ese lado. Para los que somos fanáticos y crecimos con la serie de He-Man, tiene muy chévere las similitudes y respetan mucho el estilo y de los juguetes. O sea, los personajes son muy parecidos a los juguetes y eso lo hace muy entretenido y muy chévere. Eso me gustó, la historia es bastante entretenida, todo muy bien. Cuando He-Man estira la espada y dice por el poder de Grayskull, los rayos, los efectos son muy, muy chéveres. Lo que no me gustó es que el príncipe Adam, cuando lo mandan a la Tierra, lo pintan ya demasiado tonto, lo pintan como si fuera un idiota. Y pues tampoco, o sea, yo creo que exageran un poquito. El personaje de Skeletor interpretado por Jared Leto está muy bien, porque Skeletor sí en la serie animada era medio tontarrón, entonces sí funciona aquí en la película. Es un poco extensa la duración de esta película, pero no, es mejor de lo que uno piensa. Así que es una película que le doy un 7 sobre 10, la recomiendo. Es bastante entretenida y ojo porque tiene 3 escenas postcréditos. 3 escenas postcréditos que tienen que ver porque son fundamentales para lo que viene en la próxima película de He-Man y Masters of the Universe. Un spoiler, viene She-Ra. Entonces ya está en cartelera. Si quieren ver la película ochentera con Dolph Lundgren, el que interpretó al ruso de Rocky, está en la plataforma de Prime. También en carteleras colombianas se encuentra Scary Movie. Esta película, que sería ya la 7ª entrega, la verdad ha tenido muy malas críticas. Una película que no tiene un lineamiento, sino son como sketches y la verdad son muy pocos chistosos. También está El Afinador, Backrooms, Disclosure Day, Obsesión, Michael, El Diablo Viste a la Moda, Lactar y Tabú, y la película del español Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Ojo que ya se acerca Toy Story en cines el 18 de junio.
cualquier inquietud sobre esta u otras películas, pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine. Mi nombre es Rodrigo Castro, nos vemos la próxima semana, muchos festivos aquí en Colombia, así que sigan descansando y escuchando Caja de Pandora. Feliz resto de día, noche para todos ustedes. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Desde los inicios de la radio, los operadores han escuchado señales que desafían toda explicación sencilla. Algunos han sido identificados como transmisiones militares, otras como fenómenos naturales. Sin embargo, existe un pequeño grupo de señales que han alimentado teorías sobre espionaje, fenómenos paranormales e incluso posibles inteligencias extraterrestres. La historia comienza prácticamente con el nacimiento de la radio moderna, a finales del siglo XIX. Inventores como Marconi descubrieron que podían transmitir información a grandes distancias mediante ondas electromagnéticas. Muy pronto comenzaron a aparecer interferencias y señales inesperadas que nadie lograba identificar. Uno de los casos más famosos ocurrió el 15 de agosto de 1977. El radiotelescopio Big Ear en Ohio detectó una señal extremadamente intensa proveniente de la constelación de Sagitario. El astrónomo Jerry Eman revisó la impresión de los datos y escribió una palabra que se volvería legendaria: wow. WOW. La señal duró apenas 72 segundos y nunca volvió a repetirse. Hasta hoy no existe una explicación definitiva. Algunos científicos creen que pudo tratarse de un fenómeno astronómico natural. Otros consideran que sigue siendo uno de los mejores candidatos a una posible señal de origen extraterrestre. Otro misterio fascinante es la VB76, conocida como la estación zumbadora. Durante décadas transmitió un zumbido repetitivo desde Rusia. La mayor parte del tiempo solo se escucha un sonido mecánico constante. Sin embargo, ocasionalmente aparecen voces pronunciando nombres, números o frases aparentemente sin sentido. Las teorías abundan. Algunos creen que pertenece al ejército ruso, otros piensan que forma parte de un sistema de comunicación de emergencia para las instalaciones nucleares. Los más imaginativos sugieren que podría estar relacionada con experimentos secretos o comunicaciones desconocidas. Aún más intrigantes son las llamadas estaciones numéricas. Durante la Guerra Fría comenzaron a detectarse transmisiones en diferentes idiomas. Voces femeninas, masculinas o incluso infantiles recitaban largas secuencias de números. Un ejemplo típico sería una voz diciendo 5, 7, 9, 2, 1, 8 durante varios minutos. Con el tiempo se descubrió que muchas de estas transmisiones eran utilizadas por servicios de inteligencia para comunicarse con agentes encubiertos. Lo sorprendente es que varias continúan activas incluso hoy. Pero el misterio no termina allí. Existen miles de reportes de radioaficionados que afirman haber captado voces imposibles de identificar. Algunas parecen conversaciones provenientes de otro tiempo, otras contienen fragmentos de idiomas totalmente desconocidos. Durante las décadas de 1960 y 1970 se hicieron populares las teorías sobre ecos temporales. Algunos investigadores especularon que las ondas de radio podrían en circunstancias excepcionales reflejarse de formas extrañas en la ionosfera y regresar años después. Aunque la física convencional considera improbable esta hipótesis, la idea sigue fascinando a quienes estudian fenómenos anómalos. También existe una conexión con el fenómeno de las psicofonías. Algunos investigadores paranormales sostienen que ciertas entidades serían capaces de manipular señales electromagnéticas para comunicarse. De acuerdo con esta teoría, las voces captadas en radios antiguas o equipos de grabación podrían ser intentos de comunicación desde otra realidad. Los escépticos señalan que el cerebro humano está programado para encontrar patrones incluso donde no existen. Este fenómeno, conocido como pareidolia auditiva, puede hacer que interpretemos ruido aleatorio como palabras o voces. Sin embargo, algunos casos continúan generando preguntas.
Existen grabaciones donde varias personas escuchan exactamente el mismo mensaje. En otro caso, las voces parecen responder preguntas formuladas por los investigadores. La pregunta sigue abierta. ¿Son simples interferencias? ¿Mensajes militares? ¿Fenómenos físicos desconocidos? ¿O estamos escuchando algo que aún no comprendemos? Sea cual sea la respuesta, las señales misteriosas continúan apareciendo y recordándonos que el espectro radioeléctrico sigue guardando secretos. Para la Caja de Pandora, Miguel Investigador. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxorne. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre, un placer y que nos estén acompañando en pleno mundial, no los vamos a abandonar. Queremos seguir haciendo estos programas sabiendo que la competencia está fuerte. Hoy el programa le corresponde al 15 de junio, que es festivo, y después nos volveremos a encontrar un domingo 21 de junio cuando sea el tema de las elecciones. Entonces, señoras y señores, recuerden que estamos acá para ustedes, estamos siempre para que ustedes nos escriban, por ejemplo, en @elchancho414, en @DJTobyFM o en numeral en la Caja de Pandora los 40 o el @los 40 Colombia, y sobre todo para darle pie a algo que tiene que ser el corazón del programa. Siempre ha sido el corazón del programa, las historias de los oyentes. Así que este programa no será excepción. Y creo que tiene que ver mucho con el mundo futbolístico. Fue alguien que dijo, estos manes se vienen con Mundial de Fútbol, pero lo podemos hacer paranormal. ¿Qué le escribieron, Toby? Cuénteme. Bueno, Chancho, pues nos escriben a través de nuestras cuentas oficiales, @chancho414, @DJTobyFM, y nos envían historias. Dice La Noche Roja en el Estadio Maldito. Un saludo para Darío González desde Bogotá, que nos envía la historia. Y cuenta la leyenda que hace 100 años un equipo de fútbol desapareció por completo después de jugar un partido nocturno en un estadio abandonado a las afueras de un pequeño pueblo. Los aficionados que asistieron aseguraban haber visto figuras pálidas observando desde las tribunas vacías, y cuando el árbitro dio el pitazo final, una espesa niebla cubrió la cancha y los jugadores comenzaron a escuchar extraños susurros que parecían provenir debajo del césped. A medida de que avanzaba el encuentro, los futbolistas notaron que sus rivales no parecían humanos, sus ojos brillaban con un tono rojizo, los colmillos se asomaban cada vez más cuando sonreían. Uno a uno los jugadores del equipo local empezaron a desaparecer tras fuertes choques en la cancha. Los pocos que regresaban tenían la piel blanca como la cera y marcas de mordidas en el cuello. Aquellos seres eran vampiros que utilizaban el fútbol como una trampa para atraer nuevas víctimas. Cuando parecía que la pesadilla no podía empeorar, el suelo del estadio comenzó a abrirse y de las grietas emergieron decenas de zombies cubiertos de barro y sangre seca. Los muertos vivientes invadieron las tribunas y persiguieron a los espectadores aterrorizados, y los gritos mezclaban con cánticos la hinchada mientras que la cancha se teñía de rojo. La sangre corría por las líneas del campo como si fueran pequeños ríos oscuros iluminados por la luna, y al amanecer el estadio estaba completamente vacío. No quedaban jugadores aficionados ni rastros del partido, salvo un balón manchado de sangre en el centro del campo. Desde entonces, quienes pasan cerca del lugar durante las noches de luna llena aseguran escuchar un relato escalofriante, el sonido de un partido eterno donde los vampiros y zombies siguen disfrutando de un macabro campeonato y siguen disputando también que el partido se acabe, esperando a que nuevos espectadores ocupen las gradas para convertirse en parte del juego. Esto lo envía Darío González desde Bogotá. Qué chévere que Darío se una a nuestras historias. No me importa si sucede, si no sucede, quién se lo contó. A lo mejor le pasó a una novia, a un tío, a un primo, a su esposa. Y usted, ay, no, qué pena decir mi nombre, póngase otro nombre, pero ya le dijimos los contactos. Y hoy, además, con todo este tema futbolístico, qué chévere que la gente haya escrito así.
Y puede que incluso no se ha inventado, es una pesadilla del Señor, o el Señor lo vivió en un mundo paralelo, o a lo mejor se está pasando esto mientras nosotros vemos fútbol, está pasando esto y no nos estamos dando cuenta, el multiverso, qué sé yo. Entonces hágalo, recuerde, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Antes de ir a otra pequeña pausa paranormal, le hago pues la pregunta a Toby. ¿Disfrutó de la historia, Toby? ¿Cree que también hay una relación entre lo paranormal y esto que es el fútbol? Pues Sancho, ya nosotros en una ocasión habíamos hablado de un tema muy teso y era de ya a veces esos aficionados que van toda la vida a los partidos y que de un momento a otro fallecen y que luego en las tribunas los captan como esa esencia, esos fantasmas que se paran así como entre las tribunas. Ya ese tema lo habíamos tocado también una vez. Sí, señores, y si ustedes tienen también esas historias para compartirlas durante este mes del Mundial, pues para eso estamos. Todo lo oculto, todo lo paranormal sucede en la caja de Pandora de los 40. Todo lo paranormal está en la caja de Pandora en los 40. Durante el Mundial, nuestros programas común y corriente, el Mundial está muy interesante. Yo sé que usted ya vio todo el tema de las inauguraciones, triple inauguración, que qué irá a pasar con Colombia, que el rendimiento de pronto de Sudamérica no ha estado tan bueno con lo que le pasó a Ecuador. Bueno, en fin, el caso es que nosotros tendremos programas común y corriente, pero si quiere decirle especiales, porque los panelistas han doblado su trabajo. Mire con lo que vamos a tener ahorita este bloquecito que va a estar súper interesante. El gran DJ Toby, arroba DJ Toby FM, con sus investigaciones nos va a hablar de Donnie. Luego el gran Beto, el ocultista, Alberto.acosta, nos va a hablar de temas de exorcismos. Luego el gran Rodrigo Castro 78 en Twitter, nos va a hablar de películas asiáticas de terror. Y cerramos este bloquecito con desapariciones misteriosas por Miguel Investigador en Instagram. Listo, un bloque bien potecudo. Les repito, el gran DJ Toby FM con una historia llamada Donnie. Luego el señor Alberto Acosta con Alberto.acosta en Instagram con el tema de exorcismos, películas asiáticas de terror con Rodrigo Castro. Y finalizamos este bloque con desapariciones misteriosas con Miguel Amaya, Miguel Investigador, aquí en la caja de Pandora de los 40. Avanzamos en esta noche a través de los 40 y en nuestro llamado La Caja de Pandora. Historias que ustedes nos comparten, que nos envían a través de nuestras redes sociales, arroba los 40 Colombia, arroba el chancho 414 y arroba DJ Toby FM, quien les habla. En esta oportunidad, pues quiero compartir con ustedes el siguiente relato. Una familia recibe una llamada de una enfermera diciendo que su padre, después de 10 años en coma, había despertado y que había dicho algo que la verdad los dejaría boquiabiertos. Este hombre, que casi una década atrás había sido bombero, una noche de diciembre atendió un llamado de emergencia sobre una casa que estaba en incendio. Él, junto al resto del escuadrón, fueron a sofocar las llamas, pero la situación se tornó complicada. Donald, llamado Donnie, entró al último piso de la casa en búsqueda de personas. Sin embargo, al entrar, el techo de la casa colapsó, cayéndole encima y atrapándolo en el intenso fuego, e hizo que éste no pudiera respirar por más de 6 minutos, hasta que sus compañeros lograron liberarlo de los escombros y cargarlo hasta la ambulancia. Para esto, Donnie ya estaba inconsciente. Fue llevado al hospital inmediatamente y al avisarle a su familia, a la esposa Linda y a sus 4 hijos, estos se fueron hasta el hospital rápidamente. Y justamente horas antes, Linda había tenido una discusión con Donnie por teléfono donde le pedía que quería que estuviese más presente en la vida de sus hijos, donde Donnie los viera crecer y pudiera jugar con ellos, y que también a veces tenía que aprender a decir no con ese tipo de trabajos. Donnie parecía que trataba de mejorar, pero no lo logró. Cayó en un coma vegetativo. El daño en su cerebro había sido muy severo por la falta de oxígeno. Parecía que la batalla estaba perdida,
pero no para su esposa. Linda se quedó sola, pero decidida. Luchaba por sus hijos y no desistía a abandonar a Donnie. Oraba todas las noches esperando un milagro. Buscaba ayuda médica y nuevos tratamientos para su esposo por donde fuera necesario. Sin embargo, nada funcionaba. Donnie permanecía inmóvil y los años pasaron, pero aún así, Linda luchaba por mantener a Donnie apegado a la familia. Aunque no se movía, lo llevaba a los cumpleaños de sus hijos y a diferentes celebraciones para que estuvieran juntos. Y así fue. Pasaron 10 largos años hasta que pasó un milagro, el más increíble de todos. Los doctores que observaban a Donnie decidieron cambiar el tratamiento por medicina del Parkinson. No pasó nada los primeros días, pero después de 3 semanas Donnie se movió. No solo eso, había recuperado la conciencia. Rápidamente la enfermera llamó a su familia porque las primeras palabras del bombero fueron: ¿dónde está mi esposa? Rápidamente llegó la familia, sin tener idea de lo que iban a presenciar. Donnie se había quedado ciego, pero se movía y podía hablar. Además de esto, estaba muy cuerdo, pues al escuchar la voz del tío Simon, lo reconoció enseguida. Compartieron un gran abrazo. Sin embargo, había una voz que Donnie no reconocía. Era la de su hijo más pequeño llamado Nick, quien a la hora del accidente tenía solamente 4 años. Mientras que éste le tomaba la mano al otro, el miembro de la familia dijo que era su pequeño hijo Nick, donde ya Donnie sintió el tamaño de la mano y se dio cuenta que su hijo había crecido. Donnie solamente dijo: «Oh Dios». Para él no había pasado el tiempo. Para él, Nicky seguía siendo su pequeño hijo. Donnie preguntó: «¿Cuánto tiempo ha pasado?». Le dijeron 10 años. Y Donnie se echó a llorar, porque se había perdido el ver crecer a sus hijos, lo más importante para él. Y así fue como cayó un milagro del cielo. Pero esta historia tomaría otro camino inesperado. Donnie estuvo lúcido compartiendo momentos y platicando con su familia por más de 16 horas, hasta que se durmió. Sin embargo, ya no despertó. Había caído en coma de nuevo. La rehabilitación continuó y Donnie inconscientemente parecía que luchaba por mejorar, pues se movía. Sin embargo, a pesar de todo el milagro, no se volvió a repetir. Y Donnie enfermó de neumonía. Luego de 2 años, Dios, el universo o una fuerza muy extraña hizo que esta coincidencia pasara. ¿Quién sabe? Pero Donnie fue bendecido por el milagro de escuchar y sentir a su familia por última vez. Murió sabiendo que nunca lo abandonaron y lo amaron mucho, porque para ellos, para su esposa y para sus hijos, él siempre será su padre, siempre será su héroe. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Desde tiempos antiguos, prácticamente todas las culturas han hablado de seres oscuros, entidades malignas o fuerzas capaces de influir sobre la mente humana. Para algunos son simples supersticiones, para otros son una realidad tan antigua como la propia humanidad. Esta noche no hablaremos de leyendas ni de películas de terror. Hablaremos de casos reales documentados, investigados por médicos, sacerdotes, policías y jueces. Casos en los que se afirmó que una presencia demoníaca estaba actuando, y donde el desenlace terminó en muerte, sufrimiento o tragedia. El primer caso ocurrió en Alemania y es considerado el más famoso de la historia moderna. La protagonista fue una joven llamada Anneliese Michel. Todo comenzó cuando empezó a sufrir convulsiones, episodios de terror extremo y experiencias que ella describía como presencias malignas. Con el paso del tiempo aseguró escuchar voces que la insultaban constantemente. Decía ver rostros demoníacos. Afirmaba que algo intentaba apoderarse de ella. Los médicos diagnosticaron epilepsia y otros trastornos psicológicos y neurológicos. Sin embargo, ni ella ni su familia aceptaron completamente aquellas explicaciones. Finalmente la iglesia autorizó un exorcismo, y luego otro, y otro más. En total se realizaron decenas de rituales de exorcismo. Las grabaciones de aquellas sesiones aún existen. En ellas se escuchan gritos,
cambios bruscos de voz y expresiones que han sido estudiadas durante décadas, pero el final fue devastador. En 1976, Anneliese murió durante el proceso. Su muerte provocó un juicio que dividió a Alemania entre quienes creían que había sido víctima de una posesión real y quienes sostenían que había sufrido una enfermedad mental grave. 50 años después, el debate continúa. Ahora viajemos a los Estados Unidos. En 1949 ocurrió uno de los casos que inspiró la novela y posteriormente la película El Exorcista. El protagonista fue un adolescente conocido públicamente bajo el seudónimo de Robbie Mannheim. Según los informes de la época, después de participar en sesiones espiritistas relacionadas con la tabla Ouija, comenzaron fenómenos extraños. La familia aseguró escuchar golpes en las paredes, objetos que desaparecían y otros que parecían moverse solos, arañazos que aparecían misteriosamente en el cuerpo del joven. Con el paso de los meses, varios sacerdotes participaron en sesiones de exorcismo. Algunos afirmaron haber presenciado fenómenos que no lograron explicar. El caso fue registrado en diarios, informes religiosos y testimonios directos. Hasta hoy, sigue siendo uno de los expedientes de supuesta posesión más conocidos del mundo. Pero quizás el caso más inquietante ocurrió mucho más recientemente, en Indiana, Estados Unidos. En 2011, una mujer afirmó que su hijo estaba poseído por fuerzas demoníacas. Lo que comenzó como un relato familiar terminó atrayendo la atención de médicos, trabajadores sociales, psicólogos y policías. Los informes oficiales describen episodios extraños observados por varios testigos. Algunos trabajadores sociales declararon haber visto comportamientos que consideraron extraordinarios. La familia terminó sometida a investigaciones médicas y psiquiátricas. La historia se volvió tan conocida que posteriormente fue bautizada por la prensa como la Casa de los 200 Demonios. Aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva, el expediente continúa siendo uno de los más debatidos entre investigadores paranormales. Y existe un elemento común en todos estos casos. Las personas involucradas estaban convencidas de que aquello era real. No hablaron de metáforas, no hablaron de símbolos. Creían verdaderamente que una entidad inteligente y maligna estaba interactuando con ellas. Los escépticos sostienen que todos estos sucesos pueden explicarse mediante enfermedades neurológicas, trastornos psiquiátricos, sugestión o creencias culturales profundamente arraigadas. Los creyentes, por el contrario, afirman que existen demasiados testimonios coincidentes a lo largo de la historia para poder ser ignorados. Y quizás allí reside el verdadero misterio. Porque independientemente de cuál sea la explicación correcta, miles de personas de distintas culturas, épocas y religiones han descrito experiencias sorprendentemente similares. Voces, presencias, sombras, pensamientos invasivos y la sensación de que algo desconocido intenta cruzar el umbral que separa nuestro mundo de otro que no alcanzamos a comprender. ¿Son manifestaciones de la mente humana o son evidencia de algo más? La respuesta sigue siendo uno de los mayores enigmas del mundo paranormal. Recuerden que algunos de los misterios más inquietantes no son aquellos que ya tienen respuesta, sino aquellos que continúan abiertos hasta el día de hoy. Recuerden quien les habló, Alberto Acosta, astrólogo, numerólogo e investigador ocultista. Si quieren seguirme, pueden hacerlo en Instagram, @alberto.acosta, o en mi canal de YouTube, Diario de un Ocultista. Y las personas que estén interesadas en una consulta astrológica conmigo, me pueden escribir en Colombia al WhatsApp 321-411-4230, y si están fuera de Colombia al +57 321-411-4230. Una feliz noche para todos.
Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Hola amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y bueno, estamos en Mundial, un mes dedicado al fútbol, una locura, pero no se les olvide también tiempo para el cine. Y como en el Mundial hay muchos países, quisimos aquí hacer durante este mes un especial de películas de terror de otros países y no solamente de Colombia y de Estados Unidos. Así que en el programa de hoy vamos a empezar con películas de terror asiático que son verdaderamente miedosas. Y no son solamente las típicas películas japonesas que uno se imagina, una chica de cabello largo saliendo de un pozo, vengan sobrenaturales, no. Vamos con 7 películas bien miedosas de Asia. The Medium. Empezamos con esta película del 2021, una película de Tailandia. Este es un falso documental que cuenta qué pasa con una chamana cuando es poseída en medio de un ritual y la locura se desata. Es lenta, escalofriante y tiene una atmósfera tan densa que parece que algo está respirando en la nuca. Para todos los que les gustó Hereditary, esta película les va a fascinar y fue producida por el director de The Wailing, Garantía de Pesadillas. En el número 2, Noroi, The Curse, del 2005. Esta película japonesa es del estilo found footage que deja a la gente paranoica y cuenta lo que pasa con un documentalista y investiga sucesos sobrenaturales y lo que descubre es demasiado real. No hay ruidos baratos, solo una tensión que crece hasta que te das cuenta de que estás apretando los puños. Es una de las películas japonesas que domina el formato mockumentary. En la número 3 de Tailandia del 2004, Shutter. Esta es una película que muestra fotografías embrujadas con un final inolvidable y cuenta lo que pasa con una pareja al descubrir figuras extrañas en sus fotos. El pasado regresa con fuerza y tiene una escena final muy escalofriante. Tuvo un remake en India y en Estados Unidos. En el número 4, Ju-On, del 2002, película japonesa, que nos habla de una casa maldita. Y más que asustar con gritos, esta película deja esa incomodidad de que algo está fuera de lugar y hay una maldición que no se quita. El sonido que hace Kayako fue creado sin efectos especiales, solo con la garganta del actor. En la número 5, Gongian, Haunted Asylum, esta película del 2018 de Corea del Sur. Y nos habla de lo que pasa en un hospital abandonado, terror puro. Y bueno, nos muestra este grupo de personas que entra a uno de los lugares más embrujados de Corea para hacer contenido. No termina bien esta película ya que el estilo found footage es que hace sentir que uno está ahí. Hay que verla con audífonos y luces apagadas. En la número 6, Audition, una película del 99, también del Japón. Empieza con drama romántico y termina como Tu peor pesadilla. Uno de los clásicos del horror psicológico japonés. No es susto inmediato, es incomodidad que te persigue y la escena final, mejor no la puedo decir aquí porque me la tiro. Advertencia, no es para todos, es altamente perturbadora esta película japonesa. Y bueno, en la número 7, Rigu de 1988, también japonesa, la reina del terror moderno, una cinta maldita, una llamada y 7 días para vivir. La icónica escena de televisor sigue dando miedo hasta hoy. Dato curioso, inspiró El Anillo, la versión americana, pero esta es 1000% más siniestra. Muchas de estas películas las encuentras en Shudder, Prime Video y YouTube. Así que nuestro primer especial fue con películas de Asia, Tailandia, Japón y Corea. Ya está en cartelera Disclosure Day, la última película de Steven Spielberg. La verdad, yo soy muy fanático de este director,
pero desafortunadamente esta película le doy un 6 sobre 10. Es una película que nos cuenta qué pasaría si un material secreto que tiene el gobierno es difundido a nivel mundial y la gente se entera que no estamos solos. Bueno, de eso trata esta Disclosure Day, que ya está en carteleras y tiene una que otro momento, pero el guión es muy flojito, la verdad es un poco larga para lo que es, y bueno, tiene 3 momentos, diría yo, entretenidos, pero la mayoría de la película, tristemente, no me gustó. Entonces eso es Disclosure Day, y próximamente en carteleras y tendremos aquí una breve reseña de Toy Story 5. Cualquier inquietud sobre estas otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine. Así que sigan disfrutando de este maravilloso mundial y hagan un tiempito para ir a cine. Nos vemos la próxima semana aquí en Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Yo también escuché eso. No estás solo. Nos adentramos en historias de ultratumba, avistamientos inexplicables y cuentos con lo sobrenatural. En la caja de Pandora de los 40. Cada año miles de personas desaparecen en bosques, montañas y parques nacionales alrededor del mundo. La inmensa mayoría son encontradas con vida o sus desapariciones terminan teniendo una explicación lógica. Sin embargo, existe un pequeño grupo de casos que ha desconcertado durante décadas a investigadores, policías, rescatistas e incluso científicos. Lo inquietante no es solamente que las personas desaparezcan. Lo verdaderamente extraño es que en muchos de estos casos aparecen objetos personales, ropa, mochilas o zapatos, pero nunca la persona. En ocasiones estos objetos son encontrados en lugares donde ya se había buscado previamente. Otras veces aparecen cuidadosamente acomodados, algo difícil de explicar si la víctima estaba desorientada o luchando por sobrevivir. Uno de los investigadores más conocidos de este fenómeno es David Paulides, un ex policía estadounidense que dedicó años a recopilar cientos de desapariciones en parques nacionales de Estados Unidos y Canadá. Su investigación dio origen a la serie conocida como Missing 411. Paulides identificó varios patrones recurrentes. Muchas desapariciones ocurren cerca de cuerpos de agua, zonas rocosas o áreas de vegetación extremadamente densa. También observó que con frecuencia los cambios climáticos repentinos dificultan las labores de búsqueda poco después de la desaparición. Uno de los casos más famosos es el de Dennis Martin. El 14 de junio de 1969, el niño de 6 años desapareció en el Parque National Great Smoky Mountains, en Tennessee. Estaba jugando con otros niños cuando desapareció en cuestión de segundos. Se organizó una de las búsquedas más grandes de la historia de Estados Unidos. Participaron cientos de voluntarios militares y equipos especializados. Sin embargo, jamás se encontró una sola pista concluyente. Otro caso que continúa generando debate es el de Yari Datadero. En 1999, este niño de 3 años desapareció durante una caminata en Colorado. Años después, aparecieron algunas prendas y restos óseos dispersos en una zona extremadamente difícil de acceder. Lo extraño es que muchos especialistas consideran improbable que un niño tan pequeño hubiera llegado allí por sus propios medios. Ahí también existe el caso de Deor Combs Jr., desaparecido en Idaho en 2015. El niño estaba junto a familiares en una zona de campamento cuando desapareció sin dejar rastro. A pesar de estas extensas búsquedas, nunca fue encontrado. Los equipos de rescate enfrentan una realidad compleja en estos entornos. Los bosques pueden ocultar rastros durante años. Los animales carroñeros dispersan los restos humanos y las condiciones climáticas alteran el terreno y eliminan evidencias. Esto explica que muchas desapariciones aparentemente sean misteriosas. Sin embargo, existen detalles difíciles de ignorar. Algunos rescatistas han informado que perros entrenados pierden repentinamente el rastro de ciertas personas. En otro caso, víctimas encontradas con vida aseguran han sido ayudadas por personas desconocidas que luego nadie pudo identificar.
Especialmente intrigantes son los relatos de niños que reaparecen días después de su desaparición. Algunos describen haber estado acompañados por individuos extraños o hablan de lugares que no corresponden con la geografía de la zona donde fueron encontrados. Las explicaciones convencionales apuntan principalmente a la desorientación. Una persona perdida puede caminar durante horas en direcciones erráticas. La hipotermia también juega un papel importante. Existe un fenómeno conocido como desvestimiento paradójico, en el que las víctimas de hipotermia severa sienten una falsa sensación de calor y se quitan la ropa antes de morir. Esto podría explicar por qué algunas prendas aparecen separadas de los cuerpos. Otros investigadores sugieren que ciertos casos podrían estar relacionados con actividad criminal, secuestros, homicidios o accidentes. También pueden quedar ocultos durante años en zonas remotas. Pero el aspecto paranormal ha capturado la imaginación del público. Algunas teorías hablan de portales dimensionales, lugares donde el espacio y el tiempo funcionarían de una manera diferente. Otras apuntan a posibles abducciones extraterrestres o encuentros con entidades desconocidas asociadas a antiguas leyendas indígenas sobre espíritus del bosque. Curiosamente, muchas culturas poseen relatos similares. Los pueblos celtas hablaban de personas que desaparecían al entrar en territorios pertenecientes a las hadas. Diversas tribus indígenas norteamericanas mencionan zonas consideradas prohibidas donde quienes ingresan pueden no regresar jamás. ¿Se trata simplemente de coincidencias? ¿Son historias creadas para explicar tragedias humanas? ¿O podrían existir fenómenos que aún no comprendemos completamente? Lo cierto es que las desapariciones en parques nacionales siguen ocurriendo. La mayoría tienen explicaciones racionales. Sin embargo, un reducido número de casos continúa desafiando cualquier explicación sencilla. Y quizás esa sea la razón por la que este fenómeno sigue fascinando a tantas personas, porque representa uno de los mayores temores humanos: perderse, desaparecer y dejar atrás únicamente preguntas sin respuesta. Para la caja de Pandora de los 40, Miguel Investigador. Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras, avistamientos inexplicables en los cielos, encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. Bueno, este mundial, como les decimos, estamos muy ocupados, como siempre viendo Team Payne en Nueva Zelanda, que el empate de Uruguay, bueno, de todas las cosas que han pasado, pero nosotros no nos aportamos de lo paranormal, seguimos con nuestro programa y además vía podcast, porque sabemos que el que no lo está escuchando en vivo en las noches de domingo o de lunes festivo como hoy, 15 de junio, pues lo está escuchando un martes, un miércoles, un jueves a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, en la mañana, a la hora que sea, siempre está pendiente de nosotros. Esa es la idea. Y ojo, porque si no está haciéndolo a través de YouTube, métase también a Spotify, métase a iVoox, a Amazon, bueno, tantas otros agregadores de contenido, cualquiera nos sirve. De hecho, si se mete a otros que no sean YouTube, como por ejemplo Spotify, nos ayudaría mucho, porque eso es una promoción que es directamente de podcast. Entonces, porfa, la caja de Pandora los 40. Es más, usted ponga la caja de Pandora los 40 podcast en Google y le van a salir 1000 agregadores que usted, yo no sabía, no conocía esta plataforma, y nos regala un like, nos regala una reproducción. Muchachos, hoy además, pues por lo que venimos diciendo del mundial, este mesecito, pues el programa tiene una hechura diferente, donde hay muchísimo más contenido, muchos más panelistas, o hasta los panelistas repiten audios y demás. Igual también no vamos a abandonar el tema, pues como de entrevistas y eso entre comillas, porque también seguimos con el tema de reporterías, mejor dicho, tratando de cambiar para usted y tratando de hacer un producto más agradable en pleno mundial. Por ejemplo, recordar de nuestros colaboradores, como por ejemplo el gran DJ Toby, que es mi contertulio, el más importante, ¿no? Porque es mi co-host, los dos monjes, @DJ Toby FM, para que lo sigan en sus redes sociales. Y ya el resto son personajes como Beto el Ocultista, para que lo sigan en su Instagram, Alberto.acosta en su Instagram, ya lo saben, Rafa Jordán, el
hombre que sabe de tarot y otros temas paranormales, @las7sombra en Twitter, @las7sombra en Twitter. El que habla de todo el tema de cine, Rodrigo Castro, @rodricastro78 en Twitter, @rodricastro78 en Twitter. Y hemos agregado también la experiencia del gran Miguel Investigador, @Miguel Investigador en Instagram, @Miguel Investigador en Instagram. Su nombre realmente es Miguel Amaya y lo pueden buscar también en YouTube porque tiene unos productos en YouTube maravillosos. Entonces busque siempre a Miguel Amaya o Miguel Investigador porque lo que está haciendo con exploración urbana es increíble, uno de nuestros voceros más importantes. Ya habíamos hablado lo de Beto, ya también pues comentamos lo de Miguel y, señoras y señores, también nos está acompañando el gran Krillator. Lo digo porque lo que vamos a hacer ahora es escuchar 6 historiecitas de terror. Algunas no son historias, algunas son investigaciones porque él también investiga y lo escuchamos ya en la caja de Pandora de los 40, @Krillator con doble R o con una sola R en su canal de YouTube. Es la caja de Pandora de los 40. Jenny Saffin. Jenny Lucine Saffin fue una mujer británica cuya muerte de fuego en 1982 fue citada por investigadores y autores paranormales como un ejemplo de combustión humana espontánea, y se informa que es el caso sospechoso más reciente en el Reino Unido. Los aspectos de los informes realizados inmediatamente después de su lesión y muerte, aparentemente, apoyaron la conclusión de que su muerte se debió a una combustión humana espontánea. John Hamer dedicó un capítulo de su libro de 1996, The Entracting Flame, este caso. Sin embargo, investigadores posteriores han puesto en duda algunas de las pruebas y refutan las afirmaciones de que sus lesiones fueron causadas por la combustión humana espontánea. Jenny Saffin nació en Londres, con defectos de nacimiento que llevaron a discapacidades mentales que redujeron sus capacidades a las de un niño. Tenía 61 años al momento de su muerte. La noche del 15 de septiembre de 1982, ella estaba en la casa de su familia, con su padre, Jack Saffin, y su cuñado Don Carroll. Jenny estaba sentada con su padre en la cocina. Jack Saffin estaba apartando la vista de Jenny cuando atrajo su atención hacia su hija, ya que de repente estaba en llamas. Jack Saffin y su yerno Don Carroll apagaron el fuego con agua de la cocina y luego pidieron una ambulancia. Jenny fue tratada en el hospital por paramédicos, ingresó al North Middlesex y luego fue tratada por la unidad de quemados de Mount Vernon Hospital, donde fue tratada hasta su muerte, por bronconeumonía por quemaduras. 8 días después del incendio, los parientes surgieron de la investigación que la muerte podría haber sido un caso de combustión humana espontánea, pero el forense Dr. John Burlon dijo que no había tal cosa y dio un veredicto abierto. El caso de Saffin se ha mantenido como un ejemplo de combustión humana espontánea por parte de investigadores y autores paranormales. Don Carroll, el yerno de Zack Saffin, dice que se encontraba en la casa al momento del incendio. Ha declarado que Jenny tenía llamas saliendo de su boca y hacía ruidos como un dragón. Tanto Carroll como Jack Saffin han afirmado repetidamente que antes de que Jenny se prendiera fuego, no había una fuente de ignición en la cocina, excepto la luz piloto de la estufa de gas. Carroll también afirma que la ropa de Jenny estaba sin quemar y que no habían daños por humo en la cocina. La interpretación de los trabajos de Hamer y Arnold han llevado el caso de Saffin a ser citado como una prueba de combustión humana espontánea por investigadores y autores ansiosos por defender la combustión humana espontánea. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. En la caja de Pandora de los 40. Diez cosas que quizás no sabes sobre el infierno. Hola, soy Cristian Latorre, Krillator, y he venido a hablar sobre el infierno. Esta es una descripción del infierno basada en Dante y algunos mitos griegos y romanos. Número 1. El infierno es cónico. Según las descripciones de Dante, el infierno está compuesto por 9 círculos concéntricos que se van achicando y enterrando más profundo en dirección al centro de la tierra. La condena en cada uno de ellos depende de los pecados que se hayan cometido, con círculos dedicados a los glotones, los herejes, los estafadores. El punto céntrico de la superficie del cono es Jerusalén. El río Aqueronte recorre el infierno y lo separa del mundo exterior. Fuera de allí, pero aún dentro del paisaje,
están las personas que nunca hicieron nada bueno ni malo en su vida. Se les castiga por su neutralidad y están destinados a correr por la eternidad, mientras son perseguidos por avispas y gusanos que se beben su sangre. Número 2. El infierno es diverso. La imagen moderna del infierno en los dibujos animados con llamas y orcas para todo el mundo es trágicamente mala en comparación con las representaciones medievales. Esta versión moderna es probablemente el legado del poeta inglés John Milton, que en El Paraíso Perdido describe el infierno como un gran horno, cuyas llamas no ofrecen ninguna luz, sino más bien una oscuridad visible. Lo sitúa en el tiempo de Adán y Eva, cuando sus habitantes eran todos demonios. En el infierno medieval explorado por Dante y pintado por Bosch, los castigos son tan variados como el propio pecado. Cada uno se adapta al pecado del castigado. En Dante, los sembradores de discordia son cortados en pedazos. Los que se quitan la vida están condenados a vivir como árboles. Los aduladores nadan en una corriente de excrementos. Y a los traidores se les come la cabeza del hombre, al que traicionaron durante la eternidad. En Bosch, un hombre tiene una arpa que cuelga de su carne, mientras que otro se ve obligado a casarse con un cerdo con toca de monja, y otras personas son excretadas por los monstruos. Este infierno no es una pena fija, sino el fruto de las malas decisiones tomadas durante nuestras vidas. Número 3. El infierno es subterráneo. Tal vez. En la Edad Media, la gente pensaba que el infierno era subterráneo, y había leyendas de viajeros que aseguraban haber visto humo a través de agujeros del suelo. Dante estaba de acuerdo, y como suponía que la tierra era redonda, ubicaba a Satanás en el fondo del infierno, con su cintura en el centro de gravedad de la tierra. El infierno de Milton, sin embargo, está lejos de la tierra. El paraíso perdido está situado en los tiempos de Adán y Eva, cuando la tierra todavía era perfecta, por lo que sería incongruente que el infierno estuviera en el centro de la misma. Dante se las arregla para hacer todo el recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo en menos de una semana, mientras que el Satanás de Milton necesita 9 días solo para caer del cielo al infierno. Número 4. El infierno es congelado. La verdad es que el infierno puede ser bastante sofocante, especialmente el que describe Milton, con cerros, cuevas, playas y pantanos de fuego. Dante tiene un río de sangre hirviendo para las personas culpables de derramamiento de sangre, tumbas de fuego para los herejes y un desierto donde llueven copos de fuego sobre los blasfemos, usureros y homosexuales. Pero muchos de los círculos de Dante no son de fuego. En el segundo círculo, los lujuriosos son arrastrados por los fuertes vientos, mientras que en el tercero, los glotones están expuestos a aguanieve y lodos. En el noveno círculo, el más profundo del infierno, Satanás está cubierto de hielo hasta la cintura. Para el diablo, el infierno siempre es un día frío. Incluso para Milton, más allá de las llanuras de fuego del infierno, hay regiones de hielo, granizo, nieve y viento, a donde llevan a los condenados a excursiones obligadas. El cambio no ofrece ningún respiro, pues el frío tiene el efecto del fuego. La variación, de hecho, solo empeora las cosas. Número 5. El infierno son nosotros y son reales. El infierno está lleno de pontífices. El de Milton no tiene a nadie aún, pero seguramente tendrá a una gran cantidad de papas cuando llegue el momento. Incluso para los católicos fervientes, el Vaticano ofrece una gran cantidad de maldiciones. Dante encuentra a muchos papas en el infierno, como Atanasio II por hereje y Nicolás III por haber comprado la oficina episcopal. El católico erudito Erasmo escribió un diálogo llamado Julio excluido del cielo, en el que el Papa Julio II se queda fuera de las puertas del cielo por sus muchos pecados. Miguel Ángel, en su fresco del juicio final en la Capilla Sixtina, muestra a gente real siendo alada al infierno, incluyendo a Biagio de Cesna, el maestro de ceremonias litúrgicas que se opuso a la representación de la desnudez realizada por el artista, y es mostrado con una serpiente que se come sus genitales. El infierno de Dante incluye a muchas personas que conocía personalmente, y no solo a sus enemigos. Su amigo y maestro Brunetto Latini sufre el castigo de la violencia, porque su vida sexual violentó el orden natural. En lo más profundo del infierno, 3 personas reales están siendo comidas eternamente por un Satanás de 3 cabezas, los traidores, Casio, Bruto y Judas, el peor de todos. Número 6. En el infierno hay criaturas irreales. El infierno está lleno de criaturas de la mitología pagana. Dante ve centauros y arpías, el minotauro y Cerbero, el perro de 3 cabezas. Miguel Ángel incluye Caronte y Minos, el barquero y el juez del inframundo griego. Milton también incluye a Medusa e Hidras. Número 7. El infierno es el Pandemonium. Aunque Pandemonium, todos los tiempos,
ha llegado a significar caos ruidoso. Se trata de una palabra inventada por Milton para la ciudad capital del infierno, en donde Satanás y sus seguidores se reúnen en un parlamento infernal. Milton también acuñó la frase «se desató el infierno», pero no se refería originalmente al caos ruidoso, sino a los demonios que huían. Número 8. El infierno está cerrado. La puerta de Dante tiene la famosa inscripción «Abandona las esperanzas si entras aquí». Esta es solo la última frase de una inscripción de 9 líneas, que incluye la afirmación de que el reino fue creado por la suma sabiduría y el primer amor. En el paraíso perdido hay 9 puertas, 3 de bronce, 3 de hierro y 3 de la roca diamantina, y están protegidas por el pecado, la muerte y los perros del infierno. Número 9. El infierno no está tan interesado en el sexo. Si bien el cristianismo tenía la mala fama de obsesionarse con la vida sexual de la gente, el sexo no cuenta con un lugar muy destacado en el comportamiento castigado en el infierno. Es cierto que a Brunetto Latini se le trata con dureza en el séptimo círculo por su sexo no natural, pero los pecados de lujuria se tratan en el segundo círculo. El primero es el limbo, un lugar bonito para unos bebés no bautizados y los no cristianos libres de pecado, lo que indica que el sexo es el menor de los pecados. Número 10. El infierno no es tan bíblico. Muy pocas de esas ideas son de la Biblia. La Biblia se refiere al infierno y su fuego, pero muchos de los detalles son de Dante y han sido extraídos de los mitos griegos y romanos. La gran mayoría han sido creados por la imaginación occidental medieval. Los artistas cristianos de Oriente nunca compartieron el interés, e incluso en Occidente tuvieron un desarrollo tardío. La doctrina del tormento perpetuo fue propuesta por el Concilio de Letán de 1215, justo un siglo antes del texto de Dante. En los tiempos modernos, los cristianos se han vuelto cada vez más escépticos con respecto al infierno. Hay 622 versos en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, que mencionan el cielo, y 15 que mencionan el infierno. Estas fueron 10 cosas que posiblemente no sabías sobre el infierno. Soy Krilator. Me puedes seguir en mis redes sociales como @Krilator con doble R y Krilator con una sola R en mi canal de YouTube. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En los 40. Soy Cristian Latorre, Krilator, y esta noche he venido a contarles 4 mitos y leyendas de terror venezolanas. La terrorífica Sayona. Comencemos esta selección con una de las leyendas venezolanas más conocidas en la región de los Llanos, la Sayona, con múltiples apariciones en los estados venezolanos. Existen muchas versiones acerca del origen de este espectro, pero el más divulgado es el siguiente. La Sayona era una mujer muy celosa de nombre Casilda. Ella mató a su amante y a su madre por creer que tenían un romance secreto. Su madre, en sus últimos minutos de vida, lanzó una maldición hacia su propia hija, convirtiéndola así en un alma en pena que vaga por los llanos venezolanos hasta el final de los tiempos. Su nombre de Sayona se debe a que porta un sayal negro, con el cual cubre su extraordinaria belleza. Engatusa a los hombres infieles para llevarlos a una trampa mortal y de esta forma acabar con la vida de los mismos. Algunos dicen que solo asusta de muerte a los hombres, mientras que otros afirman que se da un festín con sus víctimas comiéndolos vivos, con sus dientes afilados como espadas y uñas tan largas como lanzas. Quizá lo más aterrorizante es que es el único espectro de la lista que tiene la particularidad de metamorfosis. Esto significa que puede aparecerse a los hombres infieles en la forma de un perro, lobo, un ave o en la mujer hermosa anteriormente mencionada. El trato con el diablo del Dr. Noche. Viajamos a la ciudad de Caracas, específicamente al hermoso cerro El Ávila, lugar donde no solo se cuentan historias de belleza natural, sino también oscuras leyendas venezolanas que harán temblar hasta los más valientes, y te harán pensar 2 veces antes de recorrer a oscuras por sus largos caminos. August Noche, más conocido como el Dr. Noche, fue un embalsamador alemán que vivió por muchos años en el pueblo de Galpán durante la época de la Guerra Federal. Debido a que es uno de los personajes más misteriosos de la historia de Venezuela, son muchas las versiones que se conocen acerca de sus métodos de embalsamamiento y preservación de los cadáveres. La más contada fue que este doctor hizo un pacto con el diablo para crear un líquido que ayude a preservar durante muchos años el cuerpo de los muertos, a cambio de las almas de las personas que embalsamaba. Satanás aceptó el trato y le dio un líquido con el que preservaría durante muchos años los cuerpos momificados. Se dice que el Dr. Noche embalsamó a más de 100 cadáveres, entre esos la mayoría de los cuerpos no reclamados durante la Guerra Federal, incluyendo el cuerpo de su hija y su yerno. Su laboratorio se encuentra en la hacienda Buenavista, en las cercanías del pueblo de Galipán, convirtiendo este lugar
en un sitio lleno de misterios dentro de la montaña. Aunque hoy en día la hacienda es un museo que puedes visitar, algunos lugareños cuentan que en las noches se puede escuchar las almas en pena de los soldados y personas embalsamadas, haciendo de este sitio un lugar maldito donde podrás ver apariciones fantasmales o escuchar gritos de agonía de las almas que jamás pudieron descansar en paz. El carretón infernal del Puerto Cabello. Puerto Cabello es una ciudad costeña de Carabobo, con muchas historias de fantasmas y espectros que aparecen en sus calles. Sin embargo, una de las más conocidas por todo el pueblo es el llamado carretón infernal, un ente maligno que lleva las almas de los pecadores al infierno. La leyenda cuenta que durante la época de la colonia, Puerto Cabello fue arrasado por una enfermedad parecida a la peste negra, que asoló a Europa en la Edad Media. Como eran muchos los cadáveres que estaban esparcidos por la ciudad porteña, un carretón pasaba por sus calles llevando montañas de cadáveres para luego ser transportados a una isla cercana al pueblo, arrojados allí y dejar que los zamuros se encargaran de los cadáveres. Algunos afirman que el carretón infernal es el mismísimo Coronte, el ser mitológico que guía a los muertos al inframundo. Otros dicen que es Lucifer, el que maneja el carretón para llevarse a los enfermos, a los que están a punto de morir. Lo cierto es que los cascos de los caballos y el sonido de las ruedas de madera aparecen durante las noches en el centro del pueblo, advirtiendo de esta forma que alguien morirá de forma agónica y lenta. También se dice que los caballos que tiran el carretón son en realidad dos caballos del apocalipsis, por lo que este carretón sea uno de los entes fantasmales más espeluznantes dentro del pueblo de Puerto Cabello. Los gritos angustiosos de la loca luz de Caraballo. En los Andes venezolanos podemos encontrar historias increíbles que te pondrán los pelos de punta. Entre ellos, resaltan la leyenda de la loca luz Caraballo, una de las leyendas venezolanas más conocidas en las montañas de Venezuela, sobre todo en Timotés, relato que incluso inspiró a Andrés Eloy Blanco a escribir el palabreo de la loca luz Caraballo. Según cuenta la historia, 2 de sus 5 hijos partieron a la guerra junto al libertador Simón Bolívar, ya que según la leyenda se fueron detrás de un hombre a caballo, mientras que los demás murieron también de formas muy trágicas. Además, como si no fuese suficiente dolor la pérdida de sus hijos, poco después su marido fue reclutado y a causa de tanto sufrimiento quedó penando por todo el páramo desde Chachopo hasta Apartaderos a pocas horas de Mérida. Existe una plaza conmemorativa a esta mujer visitada por infinidad de turistas, la cual tiene una escultura y objetos que pertenecieron a Luz Caraballo. En ella es muy posible que se encuentren a niños que recitan el palabreo escrito por Andrés Eloy Blanco. Por si quieres conocer más a fondo esta historia. El silbido aterrador del silbón. Esta leyenda relata la historia de un joven llanero que asesinó a sus padres y está condenado a vagar eternamente con un casco lleno de los huesos de sus progenitores. Se dice que mientras más cerca se escucha su popular silbido, más lejos está, y mientras más lejos lo escuches, más cerca está. El silbón asesinó a su padre y lo destripó por haber asesinado a su esposa, diciendo que era una mujerzuela y que se lo había buscado. En el momento de su homicidio llegó su abuelo y lo maldijo por haber matado a su padre, alegando: eso no se le hace a un padre, maldito eres para toda la vida. Según la historia, este espectro llanero puede llegar a una casa en horas de la madrugada, descarga su saco de huesos y se pone a contarlos uno a uno. La leyenda se originó a mediados del siglo XIX, en los llanos venezolanos, particularmente en la región de Guanarito. Estos fueron algunos mitos y leyendas de Venezuela. Mi nombre es Cristian Latorre y puedes seguirme en mis redes sociales como @Krilator con doble R y en mi canal de YouTube como Krilator con una sola R. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. ¿Crees que los perros no sonríen? Fragmento sacado del diario local. En el pequeño pueblo de San Ángel comenzaron a ocurrir extraños sucesos anormales. Los perros ladraban sin cesar. Incluso amanecían muertos. Las personas desaparecían y después de 7 días aparecían con marcas de rasguños y mordidas de animales. O nunca se volvía a saber de ellos. Punto de vista de una joven residente. Hola, me llamo Sally. Soy una chica de 16 años de edad. Siempre me la pasaba sola en casa. Mis padres trabajaban hasta tarde. Nunca tenían tiempo para mí. Nunca llegué a ser amigos. Por eso me sumergía en el terror y las cosas paranormales.
Me gustaban las creepypastas, eran como un vicio o una droga de la cual quería más. Había una creepypasta en especial, la cual me encantaba, se llamaba Smile. La conocí gracias a un usuario desconocido, el cual me contactó por Facebook. El user aceptó decirme el nombre de la creepypasta con la simple condición de que no viera el video a partir de las 3 de la mañana. Pero la curiosidad me mataba, me quedé despierta hasta tarde. Eran las 3 de la mañana, extraje el archivo RAM, el cual contenía un documento y un video. Abrí el documento, el cual contenía una nota que decía: ¿crees que los perros no sonríen? Cerré el documento y abrí el video. En ese momento, las luces comenzaron a fallar. Me comencé a asustar, pero el miedo no me impidió continuar. El video comenzó a reproducirse. Empezó con la terrorífica imagen de un perro sonriente y con el hocico lleno de sangre. De repente, empecé a escuchar a un perro ladrar en la puerta principal. Cuando abrí la puerta, no había nada. Al subir las escaleras de regreso a mi habitación, me di cuenta de que la luz del baño estaba encendida. Recordé que no había nadie aparte de mí en la casa. Mi respiración se comenzó a acelerar cada vez que daba un paso, acercándome a la puerta del baño. Giré la perilla lentamente mientras la puerta se abría despacio. Llegué a ver algo escrito en el espejo, así que entré algo asustada y vi con claridad una frase escrita con sangre en el espejo. ¿Crees que los perros no sonríen? De repente, algo me derribó al suelo y me sacó a rastras fuera del baño. Fragmento sacado del periódico local. Encontramos el cuerpo sin vida de una chica de 16 años de edad. Su nombre era Sally. Fue encontrada muerta en su cama con la garganta rasgada y con una nota en sus manos que decía: ¿crees que los perros no sonríen? Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Animales mitológicos y sus historias. La mitología en sí misma resulta ser fascinante. Los relatos y mitos que giran en torno a ella forman parte de una cultura narrativa que inevitablemente nos llama a la curiosidad. Sobre todo hablamos de animales mitológicos, tanto por sus historias como por sus grandiosos poderes. Kraken. Posee el aspecto claro de un pulpo de tamaño enorme. Proviene de la mitología escandinava. Según los cuentos, sus tentáculos tienen 2 metros de diámetro y puede controlar todo con facilidad, tanto dentro como fuera de las aguas. El espacio que cubre en las profundidades del océano es tan grande que una vez ha localizado a sus víctimas, éstas ya no tienen oportunidad alguna de escapar, alcanzándolos con sus tentáculos, llevándolos hasta la profundidad. Hidra. Muchos tienen la idea de cómo es una hidra físicamente, ya que fue un animal mitológico al que Heracles se enfrentó en uno de sus 12 trabajos, un monstruo gigantesco de diversas cabezas, parecidas a las de dragones o serpientes. Suelen ser solitarias, ya que en sí misma tiene mucha compañía. Además, es un rival poco deseado. Si se llegase a cortar alguna de sus cabezas, estas se regeneran, incluso apareciendo más de ellas. Ruk. Proveniente de la mitología persa y otras como la india, el Ruk es un águila de rapiña de tamaño extraordinario, igualmente llamada Ruks, que se alimenta de animales grandes como elefantes, vacas y rinocerontes, los cuales toma gracias a la grandeza y fuerza de sus patas. El Ruk es un animal nombrado en el cuento de Aladino y la lámpara, en donde se menciona que resulta ser un animal amo de los genios y efrits. Leviatán. Este es uno de los animales mitológicos del mar que más produce miedo, uno que probablemente ya escuchaste nombrar. El Leviatán es originario del Antiguo Testamento, pero es protagonista de muchas historias mitológicas hebreas. En este ser observamos el físico de lo que parece ser un reptil de mar de un tamaño monstruoso. Tengamos en cuenta que es mucho más grande que un kraken, aterrador no solo por ese hecho, igual por sus dientes numerosos y afilados. Ave fénix. Esta ave es popularmente nombrada como la ave de fuego de la mitología eslava. En China es llamada el ave feng y en otras culturas con diferentes nombres distintos, y es que su historia ha sido ampliamente difundida. Una historia que básicamente cuenta que es un animal que renace de entre sus propias cenizas y vive en llamas, y por esta peculiaridad es capaz de iluminar todo lo que le rodea. Giverno. El giverno es un animal bastante parecido a la serpiente en cuanto a su aspecto de reptil, pero que solo tiene 2 patas en vez de 4, su cola algunas veces presenta púas, y su arma letal no es tanto el fuego, sino el veneno. Resulta ser mortal para quienes se acercan a la lucha en contra de estos, porque su veneno lo exhala desde su cuerpo. Cerbero.
Cerbero era el perro guardián de Hades, el dios del inframundo, que resguardaba el lugar estando en las afueras de la puerta del reino de los muertos para evitar la salida de los mismos y la entrada de los vivos. Todo aquel que estuviera cerca de esta puerta se toparía con un gran monstruo con forma de perro de 3 cabezas y una larga cola de serpiente. Minotauro. El origen de esta criatura es producto de una maldición. Luego de que Minos de Creta ofende gravemente a Poseidón, dios de los mares, este hizo que su esposa, Pasífae, se enamorara de un toro blanco enviado por él, siendo el fruto de esa unión un minotauro. Este híbrido posee cuerpo humano, cola y cabeza de toro, siendo poco razonable y más propensos a aplicar la fuerza debido a su gran masa muscular. Quimera. La quimera es un animal híbrido de naturaleza oscura y malvada. Su exterior es complejo, pues la parte delantera es de apariencia cual león y su lado derecho se presenta un toro color negro de cachos muy afilados que al mismo tiempo constituye su parte trasera. Lo peor es que de su lado izquierdo se presenta un dragón que lanza fuego por la boca, cuyas alas también están en el cuerpo. Muchos no se atreven a enfrentarlo. Sirenas. Las sirenas son seres híbridos. Poseen cuerpo de una mujer hasta la cintura y en vez de tener piernas, tenían cola de pez. Han sido representadas con una gran belleza, pero en mitología egipcia son descritas con apariencia monstruosa. Sus cantos hechizaban a los hombres que realizaban viajes en barcos para llevarlos con ellas hasta el fondo del mar y hacer con sus cuerpos lo que mejor les pareciera. Rakshasa. Este es otro animal con cuerpo de hombre y cabeza de felino. Esta criatura demoníaca tiene su principio en el hinduismo. Su nombre Raksha significa guardián, pero se interpreta mejor por un ser del cual guardarse, ya que posee una gran ansiedad de destrucción. Entre los Raksha predomina la lealtad. La cuestión cambia cuando se enfrentan con enemigos, y aunque según los relatos no suelen pelear cuerpo a cuerpo, si se ven en ese escenario, utilizan sus poderes para adoptar cualquier figura para confundir. Hipocampo. El hipocampo es un animal híbrido que tiene aspecto de pez y caballo. Su parte superior es claramente lo segundo, y sus patas, en vez de pezuñas, tienen aletas. Sin embargo, su parte inferior es más similar a la cola de las sirenas, con la diferencia que mide 4 metros. Su temperamento es pacífico, pero si se ven amenazados son mortales al atacar con la mandíbula o causando aplastamiento. No obstante, lo normal es que esto no suceda, pues son muy inteligentes y saben qué batallas no pelear, huyendo gracias a su rapidez. Centauro. Los centauros son bastante reconocibles, pues tienen la cabeza y el torso de un hombre con el cuerpo y patas de un caballo, siendo seres bárbaros y toscos. Motivados por la rabia constante, se enfrentan con otras criaturas para demostrar que son los seres más fuertes y según la mitología griega, fanáticos de la astrología observaban el cielo para saber cuál era su próximo destino. Las centaurides son la versión femenina. Arpías. Se puede describir como seres que son parte mujer y parte buitre, con una fisiología más notoriamente humana, pero con alas grandes que salen de su espalda, que por supuesto sirven para volar. Sus dientes son poderosos, aunque llama la atención que están en las peores condiciones, aunque con ellos atacan, eso sí sin dejar de lado su canto, que usan para hipnotizar viajeros. Dragón. El dragón, en general, es una criatura considerada como un reptil, por sus escamas como 2 alas gigantescas, de garras peligrosas, y que además tira fuego por la boca. Se dice que llega a medir 30 metros, pero hay de muchos tamaños, así como también hay múltiples colores. Es de los animales mitológicos más temidos y respetados. Por ello son los guardianes de los tesoros en muchas leyendas. Asimismo, este tiene la capacidad de lanzar conjuros, siendo más poderosos con el pasar de los años. Estos son algunos animales mitológicos que giran en torno a las culturas del mundo. Soy Cristian Latorre. Pueden seguirme en mis redes sociales como @Krilator con doble R y en mi canal de YouTube como Krilator con una sola R. Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras, avistamientos inexplicables en los cielos, encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. Señoras y señores, hemos terminado este programa que le corresponde al día 15 de junio.
a este programa que le corresponde a uno de los festivos. Estaremos inmersos en este récord de festivos que estamos en pleno mundial y yo sé que todos estamos disfrutando, pero también dijimos, no, pues vamos a disfrutar, pero vamos a seguir viviendo el mundial. Por favor, más que nunca, numera la caja de Pandora los 40, @DJToyFM, los 40 Colombia, el Chancho 414. Más que cerrar en estos programas, porque hemos cambiado la hechura de cerrar con temas de videos, lo que vamos a cerrar es con unos pequeños comentarios. Y por eso quería preguntarle algo al señor Toby. ¿Usted tiene tótems o palos o piedras o monedas o algo que usted cargue, que usted dice, esto es una contra, pero que no sea religioso? Algo, un objeto. Usted dice, esto, papi, si me van a atracar, los manes huyen. Esto, de pronto me gana un chance. Y no lo soltás. ¿Tenés ese tótem de la suerte? Bueno, yo lo único que cargo, Chancho, y eso que lo mantengo es más guardado, es un anillo. Es un anillo de matrimonio de mi abuela. Mi abuela, pues, para los que son nuevos en la caja de Pandora, ella murió. Y ella me dijo a mí que cuando ella muriera, pues quería como que yo me quedara como con ese objeto. Entonces, digamos que yo el anillo es de oro, obviamente es de matrimonio. Entonces, digamos que cuando tengo como algún evento importante, ejemplo, tengo un evento mío con la emisora y me parece que es un evento importante. Tengo una ocasión de un cumpleaños de mi familia o algo importante para mí, entonces yo el anillo me lo pongo cuando tengo algo importante y quiero como que ella me acompañe o que ella me esté ahí como dando esa bendición, entonces siempre lo cargo cuando voy a hacer alguna actividad así, pero de resto siempre lo mantengo guardado. Ok, pues yo tengo algo que se supone que es una vaina que genera dinero. No sé decir si genera o no genera dinero, pero no lo he querido votar porque siento que, pues, hay personas que de verdad la están pasando muy mal. O sea, siento que nosotros somos unos privilegiados todo y hacemos un programa, pues, de radio, un podcast muy famoso y pues, vivimos bien y hay gente que está muy mal. Entonces, por eso no he votado lo que llaman la famosa mara del dinero. No es $1, de hecho es un billete muy viejo de 2000 y lo tengo como una especie de nudo y lo tengo allí y es una mara, pero siento que eso ha trascendido y que ya se ha convertido como en suerte, como en, uy, de pronto si yo camino por acá me atraca, no sé qué, o sea, ya trascendió el tema del dinero. Y quería traer ese pequeño tema porque hace poco estuve en una Agape, en una tomata, doy el crédito a la persona que se llama Camilo Muñoz, y entonces él dice que él tenía los amigos del papá, pues ya gente, señores de, qué sé yo, 80, 85 años, no sé, señores ya viejitos, y hablaban de eso, que tenían esas maras, otros tenían paticas de conejo, otros simplemente, pues, ahí sí artículos religiosos, pero Camilo me contaba, decía, uno de esos personajes, una vez por allá, se fue de maldadoso y se fue por allá a un casino, una vaina de esas, y perdió un poco de plata. El hombre se puso salsa con una de esas personas que uno no se debería poner salsa, y se fueron a los golpes y parece que ahí lo iban a desvivir al tipo. El man en ese momento pensó en el tótem de la suerte que el man tenía y que, pues, no sé, se perdió, se rompió lo que sea en medio de la coyuntura, de la puñalera, y el man llegó allá a su casa borracho, no sé qué, ensangrentado y listo. Se le olvidó. Pasar el tiempo, estamos hablando de hace, no sé, 20 años, no sé qué. Y el man dice que hubo una situación muy similar con un hermano y que él se acordó o sea, automáticamente de esa situación y que una especie de mara o de tótem se habría aparecido mágicamente en su pantalón y él dijo, este es el momento de sacar a mi hermano de la coyuntura porque me lo van a matar. Y efectivamente hubo como una balacera, algo así, que el man se pudo ir con el hermano. Es decir, apareció una especie de tótem o apareció una especie de mara que hacía 20 años el man en una situación así habría perdido y luego apareció para salvar a su hermano.
como les digo, es una historia que me contaron en un pequeño ágape, en una toma. Yo quedé frío. Yo dije, sí, esto es en serio, no sé qué. Sí, Chancho, que esto le va a servir para su programa paranormal. Y él dice que cuando quiera cuenta la historia en vivo, no sé qué, y que es cierto y que son esas cosas que por eso uno dice, hasta no ver, no creer, pero que le pasó. Y mi tío hoy en día, o mi tío, o mi primo, lo que sea, sigue, o el amigo de mi papá, por decirlo así, sigue vivo y no le pasó nada a su hermano. ¿Qué opina de esa historia? Ancho, pero yo le quiero hacer usted una pregunta. Entiendo pues lo que usted me dice, que son objetos de buena suerte y todo esto, pero ¿usted no cree también que eso va también como que en la fe o la energía que le ponga a la persona? Sí. Me explico. Si Sí. por ejemplo, yo no soy supersticioso, yo por ejemplo no creo que si a usted se le atraviesa un gato negro por el frente, pues usted va a tener mala suerte, pues porque yo tengo dos gatos. Y los dos gatos para rematar son negros. Entonces, obviamente, los gatos todo el tiempo se me están atravesando por el frente, se me atraviesan por detrás y un montón de cosas. Ah, que hay una escalera. Si yo veo que puedo pasar por debajo de la escalera, yo paso. O sea, yo no soy supersticioso. A lo que yo me refiero, por ejemplo, con el tema del anillo, es porque yo, digamos, en estos momentos quiero como que mi abuela esté presente. ¿Sí me entiendes? Como una manera de recordarla. Ok, ok. Entonces, si por ejemplo yo digo, no, pero es que el anillo, pues madre, si yo no me lo quito, me voy a encontrar 1.000.000 de pesos. Y resulta que yo me lo encontré. Puede ser suerte, puede ser por el anillo, puede ser por la energía que usted le impregnó al día, pero yo siento que también eso es un limitante, porque entonces si el día de mañana, por X o Y razón, no sé, se le pierde, se lo roban, su pareja se lo botó, su familia organizando la casa se lo botó, entonces usted va a condicionar su energía mental de pensar en positivo, eh, de que no va a poder conseguir algo o que no va a tener buena suerte simplemente porque ese artículo usted en ese momento no lo posee en sus manos. Ok. Ahí son varios puntos a la vez. Lo primero, por eso no quería hacer énfasis en que fuera algo como religioso, aunque pues alguien dirá, no, pues mi Mara es un dije de la Virgen. Bueno, listo. Por eso quería que fuera otro objeto diferente, precisamente por eso, porque ahí te estaría dando la razón con usted le da demasiado poder a algo y ese algo no es religioso, ni famoso, ni protector. Puede ser una fruna podrida, puede ser una muela. Eso como primera medida. Pero segundo, yo creo que también, como usted dice, debe haber una sindéresis en lo que yo creo que me brinda ese objeto hasta cierto punto y que ojalá pues yo lo quiero mucho, o sea, aprendí a querer el objeto, pero hermano, se prendió en fuego la casa y puede que ese objeto lo salvó hasta ese día. Usted no se va a quedar pues en la casa salvándose el fuego buscando el diente podrido. Ah, papi, se salvó y lástima, se me perdió. A lo mejor puede sí pasar que si hay alguien que se quede ahí, como dice usted, Toby, se acondicionó tanto su suerte y su vida que si no está con eso, se vuelve loco, como el anillo de Smigol. Y de pronto el man sí se queda ahí y se lo come el fuego. Entonces, en eso, tener razón en un 50%. Obviamente, yo salgo corriendo. Yo salgo corriendo, ay, se me perdió mi tótem, pero alguno se quedará en las llamas. Es algo así, ¿no? Lo que como que usted quería plantear. Sí, claro, o sea, es como que la gente le impregna mucha energía como a las cosas y siento yo que no está mal porque obviamente pues son creencias individuales de cada ser humano, pero sí siento yo también que usted no puede depender de eso. O sea, ¿por qué no decir como que, jue madre, me van a ascender en el trabajo porque estoy cargando el tótem? No, a usted lo pueden atender de su trabajo porque ha sido una persona que se ha esforzado, una persona que ha tenido disciplina, una persona que ha sido propositiva, una persona que ha hecho méritos propios y no necesariamente tiene que ser porque usted tiene un tótem. Ok. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo en lo personal, pues, mientras no me pase eso que acabo de escribir, que como que arriesgar mi vida por el tótem, pues no he querido votar mi Marita. Algún día de pronto también se podrirá también con la misma billetera y pues morirá. Pero lo que dice Toby es muy cierto. Qué pedazo de programa. Mire que le hicimos una hechura diferente y creo que disfrutamos de igual manera, pero con otras condiciones de programa. ¿Algo más, querido Toby, antes de cerrar este programa de hoy? Simplemente agradecerles por la oportunidad de acompañarnos en estas noches y recuerden que pues los días festivos
el programa va a ser el día lunes y ya cuando no tengamos festivo, el programa va a ser el día domingo con total naturalidad para que se conecten con esto llamado la caja de Pandora de los 40. Señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y lo que queremos es llegar a la verdad o de plano simplemente entretenerlos. Nunca, pero nunca estamos solos. Y recuerden, próxima vez que haya así oscuridad, penumbra, misterio, pues prepárense para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.